No me siento solo, 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 solo. No me siento solo, 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 solo. Porque el ángel de Jehová que a mi lado está, acampa en derredor y me defenderá. Porque el ángel de Jehová que a mi lado está, acampa en derredor y me defenderá. No me siento solo. Pasando mi calor, otro fuego puedo hacer, y pronto en mi redor muchas almas podré ver. Así es como el amor de Dios, experiméntalo, compártelo, pasa el calor, te sentirás feliz. El tiempo pasará y este mundo ha de acabar. Iremos al hogar donde ha de reinar la paz. Pero tú solo no has de ir, búscate a alguien más, avísale, Jesús vendrá, pronto nos llevará. Pronto nos llevará.
Mi nombre es Javier Martínez Luis. Tenemos una linda familia que es mi papá, mis hermanos, que son fieles a la iglesia. Bendecidos, somos bendecidos grandemente por Dios. Somos fieles en los diezmos, en las ofrendas, en el fondo de inversión. Estamos radicados acá en la ciudad de Oaxaca. Tenemos un pequeño negocio que es un comedor. Yo le dije a mi hermano Roberto que hiciéramos un pacto con Dios, que Dios nos ha bendecido siempre, su presencia está con nosotros. Pero quisiéramos un pacto con Él, que nos asociáramos con Él, que diéramos el primer desayuno diario, el primer desayuno, los primeros 40 pesos para Dios. Entonces, aparte, damos también las propinas que nos dejan los clientes en la mesa, que lo más maravilloso que desde que le dije a mi hermano que diéramos las propinas, no nos empezaron a dejar 5 pesos, nos empieza a dejar la gente de 10, de 15, de 20 pesos. Todo eso, mis hermanos, se lo damos a la iglesia, se lo damos para nuestro Padre Dios. Y aparte de eso, cada fin de año, antes regalábamos calendario, y le digo, en vez de regalar calendarios, hay que regalar libros, salen los libros del año. Entonces, tiene como 3 años que hemos empezado a regalar libros y ya llevamos regalando 800 libros. Y las personas, mis hermanos, quedan muy maravilladas con los libros que les regalamos. Hace un año atrás vino una señora como por septiembre a preguntar si teníamos más libros. Le dijimos que no, que viniera en diciembre, que le íbamos a regalar. Las mismas personas que son de diferentes denominaciones dicen que quedan maravilladas, fascinadas, que cómo es que este negocio está lleno y los demás están vacíos. Y las personas nos dicen que este negocio está tocado por la mano de Dios, mis hermanos. Cuando a mí me lo dijo la señora, yo me sentí muy contento. Fui a la iglesia el miércoles de la noche y lo testifiqué, que me sentía muy contento que una cliente le había dicho que la mano de Dios estaba con nosotros en este negocio. Un pastor de una iglesia que se llama CAP dijo igual, se quedó bien admirado. Dice, oigan, mi hermano, dice, ¿verdad que ustedes están siendo bendecidos grandemente por Dios? Le digo, sí, porque nos hemos hecho socios con Él. Nos hemos hecho socios con Él y aquí la gente sabe que nosotros abrimos de domingo a viernes, sábado nos vamos a la iglesia y aparte de eso hemos dejado mensajes debajo de las mesas que la gente viene y se los lleva. Esa es una manera de nosotros de predicarle la palabra de Dios a las demás personas, para así también apresurar la venida del Señor Jesucristo. Yo invito a ustedes, mis hermanos, que se hagan socios con Dios. Dios es un Dios tan maravilloso que no nos va a dejar nunca. Siempre sus promesas van a estar con nosotros. Siempre Él nos bendice. Aferrémonos cada día a sus promesas y Él nos va a bendecir grandemente. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. A Pablo, ve Pedro, sé Jesús, de Juan. Tienes 5 segundazos para responder. Y la respuesta correcta es la alternativa C, Jesús. Encuentra estas palabras en el Evangelio de Juan capítulo 13, versículo 34. 2. ¿Quién dijo? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las de las piedras preciosas. A Salomón, ve David, sé Moisés, de Lemuel. Tu tiempo, mi cristiano curioso, comienza ahora. Y la respuesta correcta es la alternativa D, Lemuel. Puedes encontrar estas palabras en el libro de Proverbios capítulo 31, versículo 10. 3. ¿Quién dijo? Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo. A Noé, ve Moisés, sé Jeremías, sé Zacarías. Tienes 5 segundazos para responder. Y la respuesta correcta es la alternativa B, Moisés. Encuentra la respuesta en el libro de Éxodo capítulo 4, versículo 10. 4. ¿Quién dijo? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. A Noé, ve Caín, sé Adán, de Abel. Tu tiempo, mi cristiano curioso, comienza ahora.
Y la respuesta correcta de la alternativa C, Adán. Puedes encontrar estas palabras en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 10. 5. ¿Quién dijo? Señor, mi Dios, he aquí no sé hablar porque soy niño. A Jeremías, ve Moisés, a Isaías, de Ezequiel. Tienes 5 segundazos para responder. Y la respuesta correcta de la alternativa A, Jeremías. Encuentra estas palabras en el libro de Jeremías capítulo 1, versículo 6. 6. ¿Quién dijo? Habla porque tu siervo oye. A Ofni, ve Samuel, de Isaías, de Natán. Tu tiempo, mi cristiano curioso, comienza ahora. Y la respuesta correcta de la alternativa B, Samuel. Puedes encontrar estas palabras en el primer libro de Samuel capítulo 3, versículo 10. 7. ¿Quién dijo? ¿Qué sueño es ese? ¿Vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos ante ti? A Isaac, ve Esaú, C. José, de Jacob. Tienes 5 segundazos para responder. Y la respuesta correcta de la alternativa D, Jacob. Encuentra esas palabras en el libro de Génesis capítulo 37, versículo 10. 8. ¿Quién dijo? Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. A Judas, fe Juan, C. Pedro, de Pablo. Tienes 5 segundazos para responder. Y la respuesta correcta de la alternativa C, Pedro. Encuentra la respuesta en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. 9. ¿Quién dijo? Yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén. A Pablo, ve Jesús, C. Judas, de Pedro. Tienes 5 segundazos para responder. Y la respuesta correcta de la alternativa A, Pablo. Encuentra esas palabras en el libro de Hechos capítulo 21, versículo 13. 10. ¿Quién dijo? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? A Juan, ve Santiago, C. Jesús, de Pablo. Tu tiempo, mi cristiano curioso, comienza ahora. Y la respuesta correcta de la alternativa C, Jesús. Puedes encontrar la respuesta en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 49. 11. ¿Quién dijo? Ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. A Jefté, ve Gedeón, Seaot, de Manoa. Tienes 5 segundazos para responder. Y la respuesta correcta de la alternativa D, Manoa. Encuentra esas palabras en el libro de Jueces capítulo 13, versículo 22. 12. ¿Quién dijo? Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, porque Dios ama al dador alegre. A Felipe, ve Pedro, C. Pablo, de Jesús. Tienes 5 segundazos para responder. Y la respuesta correcta de la alternativa C, Pablo. Encuentra estas palabras en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 7. 13. ¿Quién dijo? Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque uno se levantare de los muertos. A Abraham, ve Jesús, C. Esteban, de Elías. Tu tiempo, mi cristiano curioso, comienza ahora. Y la respuesta correcta de la alternativa A, Abraham. Encuentra estas palabras en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 31. Bienvenido una vez más al estudio de la Palabra de Dios. Me alegra mucho poder llegar a tu hogar, a tu iglesia, pero sobre todo que Dios está llegando con un mensaje de su corazón a tu corazón. Vamos a abrir este santo libro para que Dios nos hable. Y el mensaje, amados, de este santo libro es muy claro, que tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y si no, mira el precio que fue pagado por ti, por mí en la cruz del Calvario. Puede ser que haya gente que diga tú no vales nada o tú eres un don nadie, una doña nadie. ¿Y sabes por qué lo dicen? Porque han hecho poco y nada por nosotros. Pero conozco a alguien que ha hecho mucho por nosotros. Dio su vida aún antes que nosotros hayamos nacido. Eso indica cuánto el cielo nos valora. Tú eres alguien especial para el Señor. El tema de hoy lo he titulado Esperanza ante lo imposible. El Dios que mueve montañas.
el Dios de lo imposible, el Dios de las imposibilidades posibles, el Dios de los nuevos comienzos. Alguien hoy ha de creer, alguien hoy ha de tomarse de la mano del Todopoderoso, alguien hoy ha de recibir ese milagro en su corazón. Alguien hoy se ha de tomar de la mano y a decir, Señor, guíame, yo quiero pertenecerte. Vamos a comenzar con una oración, pedir que Dios nos bendiga. Padre Celestial, llegó el momento de escuchar tu voz. Hoy escuchamos muchas voces. Háblanos ahora por tu palabra. Danos oídos atentos, corazones dispuestos a escucharte y a seguirte. Muévete en el corazón de cada uno. Muévete con tu espíritu, como tú sabes hacerlo. Sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La tumba vacía, amados, nos habla del Dios de lo imposible. La tumba vacía nos habla del Dios de las imposibilidades posibles. La tumba vacía nos habla del Dios de los milagros inesperados. La tumba vacía nos habla del Dios de los nuevos comienzos. Era oscuro. Comenzaba a clarear en el horizonte. Los gallos comenzaban a cantar, los burros a rebuznar, la gente a preparar su cafecito Roma en todo el imperio. Parecía un día común, ordinario. La gente se desperezaba, comenzaba a salir de sus camas, de sus literas, para un día común, un día ordinario. Siendo aún muy oscuro, dice la palabra de Dios que 2 mujeres iban a hacer un trabajo ordinario. La última vez que habían visto el cuerpo de Jesús, estaba lacerado, golpeado, sangrante, pero ahora yacía en una tumba. Parece que las esperanzas habían acabado para siempre. Y ellas iban a dar una ofrenda de amor. Dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 20, versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Ahora yo quiero enfatizar esta expresión oscuro, porque había más que oscuridad física en esos días, ese fin de semana. Estaba oscuro, amados, oscuro con la negación de Pedro, oscuro con la cobardía de los discípulos, oscuro con la cobardía también de Pilato. Los discípulos estaban temerosos. Había oscuridad espiritual en sus corazones y en sus vidas. Estaba oscuro con la angustia de Cristo, oscuro con el júbilo de Satanás que decía, bueno, he puesto al Hijo de Dios en la cruz, ese símbolo ominoso, ese símbolo terrible que era utilizado antes para la adoración del demonio, la famosa Tau. Era un día muy oscuro, un fin de semana muy oscuro, pero también estaba oscuro con la traición de Judas, que había traicionado a su maestro, y oscuro con el rechazo de los judíos. Sí, fue un fin de semana oscuro, muy oscuro. Y siendo aún oscuro, 2 mujeres salieron a hacer una tarea común. Iban a ungir el cuerpo de Jesús. Lo iban a preparar en otras maneras para su sepultura permanente. Ellas iban a dar, no a recibir. Porque después de todo, ¿qué podía darles una persona muerta? Nada. Y nadie se ofreció como voluntario. Ni San Pedro, que era el más espontáneo, ni San Juan como el discípulo amado, ni los 10 leprosos. Nadie se ofreció como voluntario. Estaban totalmente apagados, estaban totalmente desconectados, pensando que la causa del cristianismo se había acabado para siempre. Así que estas 2 mujeres iban a dar una ofrenda de amor sin esperar nada a cambio. A veces tú y yo también somos llamados a hacer obras de caridad, obras de amor sin que nadie lo note, ¿verdad? Sin que nadie nos agradezca. Tal vez quedarnos hasta tarde en la oficina para balancear los libros, o terminar ese trabajo que el jefe nos pide, o preparar ese material para los alumnos, para las clases en Zoom, o las clases virtuales o las clases en vivo. O tal vez preparando ese material para la iglesia, para la escuela sabática o para algún programa que tengas de jóvenes en la iglesia. Dedicas horas y horas. Tal vez nadie te agradece, tal vez ni el pastor y nadie lo note. Pero amados, Dios nota cada obra que hacemos en favor de Él. Nada le pasa por alto. A veces hacemos una obra de bien o de caridad a alguien sin que nos agradezcan. Y yo pregunto, ¿será que vamos a hacer el bien para que nos agradezcan solamente? Yo creo, amados, que el bien debe ser hecho por el bien mismo,
sin esperar gratitud. Un día tendremos la recompensa, pero sí quiero decir que Jesús todo lo nota, nada lo pasa por alto. Y dice el libro de San Mateo, capítulo 28, versículos 1 y 2, lo siguiente. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, mira qué interesante. Muchos dicen, ¿cuál es el día de reposo? Aquí quiero hacer una pausa. Aquí la Biblia dice, aquí está la evidencia bíblica. Dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana. O sea que el día de reposo es el día que está antes del primer día de la semana. Y tú dices, bueno, ¿cuál es el día de reposo de acuerdo al calendario? Vamos a la evidencia bíblica. ¿Qué día murió nuestro Señor Jesucristo? No digas viernes porque no existía ese nombre, sino sexto día, dice la Escritura. La semana tiene 7 días, ¿verdad? Sexto día. ¿Qué día resucitó nuestro Señor Jesucristo? El primer día, que hoy llamamos domingo. Él murió el sexto, llamamos Viernes Santo. Resucitó el primero, que llamamos Domingo de Resurrección. Y entre medio, si la semana tiene 7 días, no necesita ser un científico para calcular, ¿verdad? ¿Cuál es el día que está entre el primero y el séptimo? Es el sexto. A ese Dios le llama el día de reposo. ¿Captas tú? Dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra. El milagro de los milagros. Había ocurrido el mayor milagro de la historia sobre este planeta. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos estaban escondidos. Trata de imaginar una junta de iglesia, por decir así, porque ese era el pueblo de Dios, que el Señor formó esa iglesia con 12 discípulos, luego llegaron a ser 70, luego 120, y siguió creciendo. Escondidos por temor, no estaban adorando allí, que de paso era un sábado en la noche, al amanecer del primer día de la semana, o sea que se contaba de puesta de sol a puesta de sol, o sea, estaba un sábado de noche, estaban reunidos. Y ahora en la madrugada, allí escuchan pasos que se acercan. Trato de imaginarme que Pedro, el más aguerrido, el que siempre cargaba una espada, de esas espadas tipo así que usan los urcas, ¿verdad? Así dobladas en ángulo, porque él siempre la cargaba. Era muy agresivo, era muy espontáneo. Escucharon pasos. Estaban reunidos en ese aposento alto, no tenían otro lugar donde ir, allí en las afueras de Jerusalén, en ese primer piso, y en algunos lugares les llaman segundo piso, porque depende, algunos llaman planta baja, otros le llaman primer piso, el de abajo, pero estaban en la planta más de arriba. No tenían dónde ir. Acuérdate que habían dejado todo por la causa del Maestro. Vendieron sus propiedades, sus botes, sus redes. Otros dejaron una tarea como Leví y Mateo muy buenas, como era contador público. Todo por seguir a Jesús, y ahora imagínate el chasco, sus esperanzas hechas trizas. No tenían dónde ir y se reunieron en el único lugar que sabían que estaba más o menos seguro, en esa planta alta, en las afueras de Jerusalén, donde habían tenido el jueves, en alguna hora, en algún momento, la cena del Señor o la Pascua con Jesús. Y de repente escuchan pasos. Y trato de imaginarme a Pedro detrás de la puerta, tal vez con la espada lista. Y le dije tal vez a Juan, que era el discípulo más joven, y Juan abre la puerta, y ahí están las dos mujeres. María y María, ¿qué hacen ustedes aquí, chicas? Hay toque de queda. ¿No saben que no se puede salir a las calles? Oh, vamos a ungir el cuerpo de Jesús. Ungirlo, eso es imposible. Está prohibido. Hay una guardia romana de 100 soldados. No nos van a dejar acercar allí. Y entonces dice San Pedro, pero muchachas, pónganse a pensar, aparte de la guardia romana, aparte del toque de queda, es peligroso, pero ya hay una piedra que pesa más o menos unos 800 kilos. ¿Piensan ustedes que van a poder mover esa piedra? Además está sellada. Nadie puede acercarse. Y ahora viene Tomás, el que siempre dudaba, y dice, no se puede, imposible. ¿Conoces tu gente así?
que siempre es negativa, a veces en la junta de iglesia, a veces que no está en la junta, a veces en la familia, a veces en la sociedad. No, imposible, no se puede. Bueno, aquí viene nuestra primera lección, amados. Estos discípulos estaban con temor. Estas dos discípulas del Señor, María y la otra María, no sabían cómo iban a poder remover esa piedra. No sabían siquiera si podían ir a acercarse allí. Pero avanzaron por fe hacia donde estaba Jesús. Y por avanzar por fe, fueron ellas testigos del mayor milagro de la historia. La tumba vacía. Jesús había resucitado. Ahora trata de imaginarte qué hubiese ocurrido en Jerusalén ese fin de semana si los discípulos hubiesen creído lo que Jesús les dijo, porque Jesús dijo vez tras vez que él iba a resucitar al tercer día y les dio la señal de Jonás. Así como Jonás tuvo 3 días y 3 noches en la vientre de la ballena, el Hijo del Hombre resucitará. Después de 3 días, dices, me levantaré. Pero ellos no creyeron. ¿Te imaginas lo que hubiese ocurrido en Jerusalén ese fin de semana si los discípulos hubiesen creído? Ya estaba amaneciendo, ya era el tercer día. Y algunos tratan de decir, no, es que Jesús en realidad murió el martes o el miércoles y tratan de decir 3 días de 24 horas, 3 días y 3 noches. No, hermanos, ignoran realmente el cómputo del tiempo como era, a través del Antiguo y el Nuevo Testamento, el cómputo ascensional. ¿Sabes tú que cuando un rey asumía el cargo, por ejemplo, en el año 400 antes de Cristo, y faltaba tal vez un día para el 399, porque los años iban descendiendo, ese día o esa hora se contaba ya como un año. Y lo mismo un día, aunque sea 1 hora o 1 minuto de ese día, ya contaba como un día. Así se computaba el tiempo. Aquí tenemos, Jesús muere el 6º día o Viernes Santo, como a las 3 de la tarde. Expiró. Primer día. Al ponerse el sol, ¿comenzaba qué día? El 2.º día. Primer día, viernes. El 6º día. 2.º día, sábado, día de reposo. Jesús descansa en la tumba, así como descansó de su obra creadora, descansa de su obra de redención. 2.º día. A la puesta del sol del sábado comenzaba entonces el 3.er día. O sea que Jesús pudo haber resucitado en cualquier momento luego de la puesta del sol y evidentemente ocurrió en la madrugada en algún momento, porque siendo aún oscuro las mujeres fueron al sepulcro y encontraron la tumba vacía. 3 días, exactamente como lo había profetizado. ¿Te imaginas, aquí vuelvo al punto, lo que hubiese sido Jerusalén si los discípulos hubiesen creído y se hubiesen acordado de las palabras de Jesús que Él va a resucitar? Hubiesen salido en lugar de estar reunidos temerosos. Él va a resucitar, vamos hacia la tumba, vamos hacia el jardín. Sí que hay toque de queda, pero avancemos por fe porque Él dice la verdad. Él se va a levantar. Viernes, primer día, sábado descansó la tumba. Vamos al 3.er día. ¿Te imaginas lo que hubiese sido Jerusalén? Con cientos de miles, posiblemente un par de millones de personas siendo testigos del milagro de los milagros, Jesús saliendo glorioso de la tumba. Qué diferente pudo haber sido, ¿verdad? Pero perdieron esa oportunidad por temor porque no creyeron a lo que Jesús dijo. Y ahora avanzando 2000 años más tarde, pregunto, amados, ¿no está por ocurrir algo glorioso muy pronto? Jesús está por regresar. ¿Y dónde está su pueblo? ¿Estamos creyendo? ¿Estamos anunciando al mundo de que Jesús viene? ¿Estamos trayendo las buenas nuevas? Prepárense, Jesús viene, Él dijo la verdad, dijo vendré otra vez y así termina la Biblia y Él dice ciertamente vengo en breve y San Juan dice ven Señor Jesús. Amados, cuán diferente pudo haber sido y cuán diferente sería hoy si todos estuviésemos anunciando el Evangelio, hubiese terminado de predicarse rápidamente. Pero aquí viene la lección que quiero que captemos nosotros sobre este tema del Dios de lo imposible. Estas mujeres no sabían si iban a poder acercarse. No sabían si iban a poder mover las piedras, pero avanzaron en dirección hacia donde estaba Jesús y fueron testigos del mayor milagro de la historia. A veces hay obstáculos en nuestras vidas. A veces no sabemos qué hay en el futuro. A veces no sabemos
si esa piedra, esa montaña se va a mover. Pero una cosa quiero decirte, no necesitamos saber cuán grande es el problema, sino tenemos que avanzar por fe hacia donde está Jesús, hacia su palabra. Por eso nuestra énfasis es en la palabra, porque en la palabra hay vida. Y cuando tú y yo avanzamos en dirección a Jesús, veremos que piedras se mueven, montañas de dificultades desaparecen, porque Dios es el Dios de lo imposible. Ven conmigo a siglos atrás, cuando el profeta de Dios, que fue el héroe sobre el Monte Carmelo, pero ahora tenía gran temor porque vino un decreto donde, después de aquel asesinato de los 400 profetas de Baal, y cuando Dios se manifestó y que consumió el altar y el sacrificio, y todo el mundo reconoció que Dios es el creador, el verdadero Dios, y no aquellos dioses paganos que ellos tenían. Ahora viene un decreto de muerte y el profeta huye, tiene temor. En algún momento dejó de poner sus ojos y su confianza en Dios y huyó. Pero Dios no lo dejó solo. Ahora estaba al lado de un riachuelo, tenía agua para beber, pero no tenía para comer. Y Dios utilizó las aves posiblemente más egoístas del planeta. Si tú has visto cuervos o aves de rapiña comiéndose, pelean entre ellos, ¿verdad? Pero ahora Dios usa esos animales para traer pan en su boca. No sé si eran tortillas, pan, chalupas o arepas o pupusas, yo no sé, pero trajeron pan en la boca, ¿verdad? O sopapilla, o no sé cómo le dicen por allá por Chile, ¿verdad? Amados, Dios alimentó a su Hijo porque Dios es el Dios de lo imposible. Ahora yo quiero decirte que estas historias están allí no para satisfacer nuestra curiosidad. Tampoco son cosas de que digas, bueno, será o no será. Es lo que Dios ha actuado para aumentar nuestra fe en el Dios de lo imposible. Un día casi 2 millones de personas que salieron con mano poderosa de Egipto. Salieron de la esclavitud. Se va a enfrentar al primer obstáculo, el Mar Rojo. Y luego pasaron con mano poderosa, vamos a ver esto dentro de un momentito más. Pero llegó un momento cuando no tenían agua en el desierto. Y el desierto en el Sinaí es muy caliente. Y eran casi 2 millones de personas, ellos, sus hijos, sus ganados. Iban de mudanza, iban como nómadas hacia la tierra prometida que Dios los sacó con mano poderosa. Y comenzaron a quejarse, Moisés, no hace falta agua. Queremos agua y van a morir de sed nuestros ganados, nuestros hijos, y aquí nos vamos a perecer. Mejor nos regresamos a Egipto. Allá por lo menos éramos esclavos, pero no nos faltaba nada. Hermanos, ¿cuántas veces frente a los problemas no miramos al Dios de lo imposible y queremos regresarnos y damos la espalda a Dios y decimos, no, yo voy por el camino más fácil, por el camino ancho? Oh, hermanos, ¿dónde está nuestra fe? ¿Podemos avanzar por fe y mirar más allá? Y Dios le preguntó a Moisés, Moisés, ¿qué tienes en la mano? Señor, una vara. Moisés golpea esa roca y va a salir agua de la roca. Y Moisés pudo haberse preguntado, pero Señor, de un sólido no sale un líquido. Y Moisés fue probado. Pero estaba tan enojado porque el pueblo ya andaba con piedras listo para romperle el cráneo, ¿verdad? A pedradas. Y él en su ira fue y golpeó esa roca 2 veces. Y por ese aparente pequeño error, él dejó de santificar a Dios ante el pueblo. Porque esa roca de la cual cuando lo golpeó salió agua, esa roca era símbolo de Cristo, el agua de vida. El apóstol Pablo dice acerca de eso. Él era la roca. Él era esa nube que los guiaba. Jesús estuvo presente. Jesús siempre fue Dios y seguirá siendo Dios en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y seguirá por la eternidad. Y ahora sale abundancia de agua. Y por esa desobediencia, haber golpeado 2 veces la roca, Moisés no pudo entrar en la tierra prometida. Cuidado, hermanos. Si tú aspiras a ser líder, Dios va a demandar mucho de ti. Y tienes que ser guiados por su palabra y no desviarte a lo que te parece que está bien, o a los gustos, o al hacer las cosas en forma contemporánea, porque así la sociedad lo demanda, sino lo que Dios dice en su palabra, escrito está. Porque esa roca era símbolo de Cristo que sería golpeado, herido una sola vez, no 2 veces. ¿Tú puedes decir por algo tan simple? Sí, hermanos. Aún las cosas simples. Mira, Dios dijo un árbol, pero algo tan sencillo como una fruta. Cuando Dios dice algo, hermanos, debemos prestar suma atención porque es vida para nuestras vidas y desobedecer es muerte.
Y ya vemos lo que pasó desde el Edén para aquí. Y siempre Dios ha tenido hijos que le han confiado en Él. Y algunos que han dudado y le han dado la espalda. Y el diablo se ríe cuando sus hijos, que dicen ser hijos de Dios, dudan del Dios de lo imposible. Y brotó agua. Y esa agua siguió y siguió brotando para alimentar y para saciar la sed de miles y posiblemente casi 2 millones de personas. Pero siguieron el camino y ahora le faltaba alimento. Y Dios dijo, yo he escuchado el clamor de ellos. Y algunos estaban allí rogándose, que regresemos ya a Egipto, por lo menos teníamos allí ollas con puerros, cebollas y esas grandes ollas, por lo menos teníamos comida, pero aquí vamos a morir de hambre. No hay Walmart, no hay supermercado, no hay Albertson, no hay Safeway, no tenemos un mercado aquí. ¿Qué vamos a hacer? Dios escucha y Dios hace provisión porque Dios es el Dios de lo imposible. Nunca deja solo a sus hijos, nunca deja solo a su pueblo. Dios escuchó y le dijo a Moisés, dile al pueblo que se preparen porque voy a actuar y los voy a alimentar. No quiero, ellos son mi pueblo, no quiero que se mueran de hambre. Y diles que se preparen porque, y que sigan estas instrucciones porque va a caer pan del cielo. Que de paso ese pan es símbolo de Jesús, el pan de vida. Él se comparó a sí mismo al maná. Y ellos llamaron maná porque eran como unas hojuelitas, como unos flakes blanquitos que caían, como unos copitos de, no sé, de nieve parecía, pero... Y ahora le dijo, levántense temprano porque una vez que sale el sol se va a derretir y no va a quedar nada. Y junten solamente una porción para ese día. No hagan provisión para el siguiente día porque no hay refrigeración, no hay heladera, no hay refrigeradores y se va a echar a perder. Y estuvieron los que creyeron y los que no creyeron. Y al otro día estaban listos con sus canastitas, salieron tempranito con sus recipientes y juntaron maná para comer y saciarse ese día. ¡Qué sabroso! Y comieron suficiente para ese día. Y al otro día, lo mismo. Pero estuvieron aquellos que no creyeron, salieron tarde y no recibieron nada. Y así día tras día, y Dios dice, el sexto día va a haber un milagro, el séptimo día va a haber un milagro, porque el sexto día junten doble porción, porque el sábado no va a caer maná. Junten doble porción y el milagro va a ocurrir de que yo voy a mantener eso fresquecito para que el pueblo tenga para comer el sábado, porque el sábado es día de reposo, no es un día para buscar el pan de cada día, no es un día para un trabajo común. Mira, esto fue dicho antes de dar los 10 mandamientos. Ya el Señor les indicaba la santidad del sábado. Quiere decir que la ley de Dios existió desde la eternidad y seguirá por la eternidad. Y estuvieron los que creyeron y los que no creyeron. Y salieron el sábado y no había maná. Pero aquellos que creyeron en Dios tuvieron maná fresquecito para el otro día. Comieron el viernes y el sábado también tenían. Y así pasó una semana y 2 semanas. Y pasó un mes y seguían comiendo lo mismo. Y pasaron 6 meses y seguían comiendo lo mismo. Ahora, hermano, yo no sé cómo te iría a ti, pero si tú comes arroz y frijoles todos los días por una semana o por un mes, ¿qué va a pasar después de un mes o 2 meses? Ya vas a ver frijoles y arroz hasta por todos lados. Es rica esa comida. Pero si solamente comes eso y nada más, va a llegar un momento, ¿no habrá alguna otra cosita? Pero hermano, pasó un año, 5, 15 años, 20, comiendo la misma dieta, 30 años. ¿Te imaginas? Que el Señor y los taquitos y aquí la arepita, ¿y dónde está esto? ¿Y dónde está? Maná, maná y más maná y más maná. 40 años. Pero algo tenía ese maná porque lo que Dios produce, hermanos, es siempre lo mejor. Porque dice que en 40 años, dice el libro de Salmos, repasando la historia como Dios cuidó a su pueblo, dice que en 40 años no hubo ningún enfermo entre todo el pueblo de Israel. El Dios de los milagros, el Dios de lo imposible, algo tenía ese maná, que tenía todos los nutrientes y algo que los preservaba, porque lo que Dios produce siempre es mejor. Pero hubo otro milagro más, amados. Dice que durante todo ese año la vestidura de ellos y sus calzados no se gastaron. 40 años, ¿te imaginas? Caminando con los mismos Nikes, con los mismos Adidas,
o con los, no sé qué marca usaban esos días, ¿verdad? Pero caminando por ese terreno pedregoso y sus Adidas nuevecitos. Dios es el Dios de lo imposible. Yo pregunto, ¿cuántos años tienen tus calzados? ¿Hay alguien que tiene zapatos ya por 10 años? 15 años. Mira, yo ando con unos aquí que ya llevo acá unos 4 o 5 años, ya los tengo medio gastados así en el talón, parezco caminando ya, tengo que enderezarlos un poquito o cambiarlos porque está medio viejito, porque parezco ya un payaso caminando así de costado, ¿verdad? Sobre el talón. 40 años entre las piedras y los calzados y la ropa no se gastó. Es que Dios vela por su pueblo. Dios es el Dios de lo imposible. Oh, amados, cuántas veces desconfiamos de Dios y hasta le echamos la culpa por los males que nos ocurren. Cuando Dios a través de esos males lo quiere transformar en victorias, maldiciones en bendiciones, porque para Él no hay nada imposible. 40 años. Y estas historias están allí para aumentar nuestra fe, no para satisfacer nuestra curiosidad. Un día los discípulos dijeron, Señor, se acerca el 15 de abril, ¿verdad? Cuando hay que pagar los impuestos. Y Uncle Sam y el tío Sam dicen que hay que pagar los impuestos. Y Señor, no tenemos dinero, dejamos todo para seguirte, vendimos todo, no tenemos dinero. Y Jesús les pregunta, ¿qué saben hacer? Y estoy seguro que San Pedro le habrá dicho, sabemos pescar. Bueno, vayan y echen la red o el anzuelo, lo que sea, y el primer pez que saquen, ábranle la boca, porque allí tendrán la moneda que necesitan para pagar los anzuelos. Pero Señor, buen sentido del humor tienes. Los peces no comen monedas, comen gusanos. Por favor. Pero obedecieron lo que Jesús dijo. Y sacaron el primer pez, le abren la boca y estaba exactamente la moneda que necesitaban para pagar los impuestos. Dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Dios hace provisión, hermanos, cuando confiamos en Él. Pero a veces estamos tan desesperados que queremos las cosas a nuestra manera, a nuestro gusto y en nuestro tiempo. Dios nos ayude a confiar en Él. Un día, Jesús y su mamá, la Virgen María, fueron invitados a una boda. Y las bodas en esos días no eran como las de ahora, que son stop and go. No. Eran fiestas que duraban 1 semana, 2 semanas, a veces más. Viajaban los familiares, invitados de diferentes partes, de diferentes ciudades. Y en esos tiempos no había el transporte de hoy, ni aviones, ni bicicletas, ni motos, ni carros, ¿verdad? Eran carritos jalados por caballo o a pie. Así que venían todos los familiares a regocijarse, a gozarse, y las reuniones duraban varias semanas, y luego entonces se despedían. Y cuando estaban en lo mejor de la fiesta, después de algunos días, se escuchan comentarios y la Virgen María escucha, dice, hijo, están en problemas, se le ha acabado el vino, iba a ser un fracaso esta boda. ¿Podrías tú hacer algo? Y allí estaba Jesús y hace su primer milagro. Y ella dio un consejo, que yo quiero decir, si tú eres católico, y yo tengo varios primos curas y varias primas monjas, si tú eres un buen católico, sigue el consejo de la Virgen María. Y si no eres católico, sigue el consejo de la Virgen María. Ella fue sabia en decir, haced, le dijo a los que encargados de organizar la fiesta, haced todo lo que Él os diga. Qué lindo consejo, ¿verdad? Si hiciésemos todo lo que Él nos dice en su palabra, no habría tanta confusión religiosa, no habría tanta lucha de cuál es el día del Señor, porque el Señor es claro, nos ha dicho cuál es su día, dice, este es mi día. Yo les di el ejemplo. No había tanta confusión en saber qué ocurre cuando una persona muere, porque Jesús nos dio claramente qué ocurre cuando una persona muere. No había tanta confusión en que vendrá que en secreto y que es el rapto. No, estaríamos listos porque Jesús dice que todo ojo le verá. Haced todo lo que los diga. Y debemos ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. Así que Jesús ordenó y que ellos llenasen esos cántaros, esos recipientes grandes con agua. Antes tenían vino, pero ahora échale agua. Y ahora, el creador del universo que con su palabra crea la materia. Trato de imaginarme orando a su Padre y allí supliendo esa necesidad. Y ahora esa agua es transformada en vino delicioso, dulce, y algunos asombrados dicen,
¿cómo es esto? Dice, ¿dejaron el mejor vino para lo último? ¿Tenían que haberlo puesto primero? Algunos ni siquiera se dieron cuenta del milagro. Que el agua había sido tornada en vino, pero sí se dieron cuenta del sabor. Ahora dice, bueno, pastor, yo pienso que era un vinito de esos que estaban medio alegres. No, hermanos, mira, era vino sin alcohol y hay evidencias bíblicas para esto. El mismo texto bíblico dice que ya tenían varios días de fiesta y no habla que había ningún borracho allí. Además tenían manera de preservar el vino de tal manera y Jesús no se contradice. ¿Cómo va a crear algo con alcohol? Que se usaba alcohol en esos días, con alcohol también se usaba, pero estoy seguro que esto fue vino sin fermentar porque no había ningún borracho allí que estuviesen, sino Jesús no se contradice en su palabra. Dios es el Dios de lo imposible, hermanos, cuando creemos. Claro que sí. Vamos a acercarnos un poco más a nuestros días. Ven conmigo a Rumanía, o Rumania, como algunos dicen. En los días muy difíciles, cuando un gobierno totalitario prohibió la religión, prohibió la Biblia, y era imposible para los cristianos mantener su fe, no estaba prohibido la palabra de Dios. No se podía tampoco tener máquinas de escribir. Acuérdate que en esos años las máquinas de escribir no existían tal cosa como computadoras como hoy. Eran máquinas de escribir de esas que le dabas así, clac, tac, y tenías que poner las hojas y papel carbónico para hacer varias copias, darle duro a las teclas. El pastor Petrus, vamos a llamarle Petrus, yo conocí a su hijo en California, cuando estábamos en el Media Center hace algunos años atrás. El pastor Petrus murió hace algunos años, pero su hijo me contó esta y otras historias de cómo el Dios de lo imposible intervino y cuidó de su papá y cuidó de su iglesia y de sus hijos. En días muy difíciles donde era ilegal ser cristiano o creer en Dios, siquiera en un régimen totalmente ateo. Las Biblias fueron eliminadas y se metía en la cárcel por años de cárcel a quien lo encontraban con una Biblia. Algunos murieron en esas prisiones, otros fueron castigados severamente, otros renunciaron a su fe. Pero el pastor Petrus quería mantener la fe de sus miembros y les hacía copias de la palabra de Dios. Así que en la madrugada, mientras el pueblo dormía, él se sentaba y colocaba hasta 10 hojas con 9 hojitas de ese papel carbónico para hacer copia y le daba duro a las teclas, tac, 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 copiando porciones de la Biblia que después recortaba y salía y llevaba escondidas para que la palabra de Dios, los hermanos tuviesen promesas para alentarse de la palabra de Dios. Y una noche, una madrugada, mientras estaba escribiendo, tac, tac, 2 informantes del piso de arriba escucharon, dice, esto es una máquina de escribir, esto está prohibido. Solamente el gobierno puede tener máquina de escribir porque es considerada una imprenta. Y avisaron a la policía. La policía irrumpió en la casa y lo encuentra el pastor Petrus con la doble delito, una Biblia abierta y una máquina de escribir. Le confiscan la máquina y la Biblia y lo llevan a la oficina de la policía. Y allí lo recibe un rumano de esos grandotes, ¿verdad? Bien fornidos, alto, gigante. Y cuando lo mira el pastor Petrus, que era más bien un pastor delgado, de estatura mediana, bastante delgadito, le dice, pastorcito, así que con Biblia y copiando delito, ¿verdad? Tú sabes lo que te espera. Pero te voy a hacer una pregunta. Dime, ¿tú oras a tu Dios cada vez que tomas los alimentos? Sí, yo oro a Dios, siempre le agradezco, dice. Bueno, parece que tu Dios no está haciendo buen trabajo contigo, porque mira qué flaquito que estás. Y mira qué bien me trata a mí el gobierno con mis steaks y mis comidas y esto y lo otro. ¿Sabes qué? Voy a hacer una prueba. A ver quién nos trata mejor, si el gobierno a mí o tu Dios a ti. Y te voy a encerrar en ese calabozo, en esa prisión. Por 5 días no te voy a dar nada de comer. Va a estar prohibido que alguien te traiga comida. Y te voy a dar solamente una taza de agua por día. Y después de 5 días veremos quién está en mejor forma. Tú has escuchado esta historia, ha dado la vuelta al mundo. Yo la he contado muchas veces, pero no me canso de contarla, hermanos, porque habla de lo que hace Dios, el Dios de lo imposible. Y el pastor fue arrojado a prisión. Y ahora solo, sin más que un pequeño recipiente, una taza con agua, ora al Dios de lo imposible, Señor. No sé cómo lo vas a hacer, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Pero sabes, yo tengo hambre. ¿Podías tú proveer comida? No pasaron muchos minutos cuando escucha un ruido conocido. Miau, miau. Se voltea
y ve un gato que está por debajo de la reja con un pedazo de pan en su boca. Y el gato lo deja ese pedazo allí debajo de la reja y sale corriendo. El pastor estaba confundido, un gato cargando un pedazo de pan. Dios lo envió, no hay duda. Él es el Dios de lo imposible. Fue y tomó y devoró ese pedazo de pan. Pero al otro día tenía hambre. Y también oró al Señor. Y más o menos a la misma hora escucha un ruido conocido. El mismo gato trayendo otro pedazo de pan y se lo deja allá abajo y sale corriendo. Algo extraño, muy extraño. Él se acordó cómo Dios había alimentado a Elías a través de animales y cómo Dios actúa en momentos difíciles con su pueblo, dándoles maná, etc. Y él agradecía al Señor, gracias, me estás nutriendo. Tengo agua y pan y la promesa de que tu agua y tu pan serán ciertos. No fallas tú. Y se acordó lo que dice el salmista. Y así el segundo día, el tercer día, el cuarto día, lo mismo. Al quinto día llega el oficial al final del día, abre la puerta y dice, pastorcito, ¿cómo le has estado pasando? Bueno, a decir verdad, dice, no le he estado pasando tan mal, he tenido alimento todos los días. ¿Cómo? ¿Quién te trajo alimento? ¿Eso está prohibido? Dime, y estaba totalmente exasperado tratando de averiguar quién le había traído alimento, y en eso, miau, miau. Y se voltea y allí está el mismo gato con un pedazo de pan y el oficial dice, ¿qué hace aquí? Este es mi gato y este es el pan que me ha estado faltando de mi mesa. Amados, si Dios utilizó un gato de un enemigo de un hijo de Dios o alguien que decía ser un enemigo del cristianismo y utilizó el pan de la mesa de un enemigo, de un hijo de Dios, para alimentar a su hijo, ¿no crees que Dios puede hacer algo por ti y por mí también en momentos de crisis? Yo no sé cuál es tu montaña, cuál es tu dificultad, cuál es esa piedra que está en el camino, pero una cosa sé, que si tú y yo avanzamos en dirección a Jesús, veremos un nuevo día, veremos que es el Dios de lo imposible, el Dios de los milagros, el Dios de las imposibilidades posibles. ¿Sí? La palabra de Dios es clara en cuanto a esto, que Dios es el Dios de lo imposible. Y si tú no lo crees, mira la tumba vacía, amados, porque si Él tuvo la solución para el problema de la muerte, también tiene la solución para el problema de los vivos. La palabra de Dios nos dice vez tras vez que Dios actúa para aumentar nuestra fe. Ven conmigo a Nueva York. Allí tuvimos una campaña de evangelismo y viene un caballero llamado Gustavo y me dice, pastor, ¿cómo me ve? Digo, muy bien, te veo muy bien, estaba sonriente, muy alegre. Pastor, si usted hubiese sabido, hace unos pocos meses usted no hubiese dado nada por mí porque yo estaba muriendo. Yo perdí la vista, yo estaba diabético, estaba prácticamente en coma. Tenían que hacerme diálisis varias veces por semana. Y me llevaron a un grupo pequeño para orar por mí. Yo iba en silla de ruedas, ya ciego, había perdido la vista por la diabetes. Yo pensé que ya no la hacía, que ya no iba a continuar mucho tiempo más. Así que estuvieron cantando, estudiando la Biblia en ese grupo pequeño, oraron por mí. Yo escuchaba, pero no podía ver. Y yo decía en mi corazón, Señor, si es tu voluntad, ¿podrías tú devolverme la salud? Y así comenzó a asistir semana tras semana, lo traían y oraban por él. Comenzó con una marcada mejoría, al punto que después de prácticamente 3 meses, lo quitaron de diálisis. Eso es un milagro que los médicos no tenían explicación. Pero seguía ciego. Y él seguía escuchando, y los hermanos colocaban algunos de los programitas de Escrito Está, y los estudios bíblicos. Y él escuchaba la voz de este servidor. Y un día le hace la oración, Señor, yo creo en tu palabra, estos mensajes han llegado a mi corazón. Yo creo en ti y has obrado el milagro de sanar mi cuerpo, mis riñones. Yo puedo escuchar, pero no puedo ver. ¿Podías tú darme el milagro y yo poder ver esa pantalla y quién ha estado hablando, trayendo estos mensajes de esperanza? Hermanos, pasaron pocos días más y Gustavo recuperó la vista en forma milagrosa. Y cuando él me contaba esta historia,
Dice, no puede ser. No puede ser. Esto es against the odds. Es contra toda posibilidad. Él dice, yo no sé, pastor, qué es lo que pasó, pero Dios actuó. Y yo confié en el Señor. Y el Señor actuó. Porque Él vio a bien devolverme mi salud, devolverme mi vista. Y pastor, hoy es mi gran día. Quiero entregar toda mi vida al Señor. Y estuve oficiando justamente con Gustavo, al que puedes ver en la foto, donde fue bautizado ese sábado juntamente con otro hermano y varios hermanos más. Yo sé, hermanos, que a veces puede ser frustrante porque puede decir, yo he estado orando y no ha pasado nada. Yo he estado orando ya por años por este familiar o por mi salud y no ha pasado nada. Hermanos, no me preguntes, Dios conoce por qué. ¿O tú piensas que la oración es algo simplemente para que Dios actúe de acuerdo a lo que yo quiero, nada más? Tu tarea y la mía es rogar, Señor, tú has prometido, cumplo con orar, pero hágase tu voluntad. ¿Cuántas veces ha habido casos y tristemente me ha tocado? Digo, Señor, lamento haber rogado por esa persona porque una vez que todo se arregló, su problema económico y su salud, se apartaron del Señor. Hermanos, a veces el sufrimiento, el dolor, las crisis son los medios por los cuales Dios nos mantiene unidos a Él porque Él sabe que de otra manera nos desviaríamos de Él. ¿O tú piensas que los hijos de Dios no sufren? Mira el libro de Hebreos. Allí algunos por su fe fueron sanados, algunos taparon bocas de leones, otros detuvieron la espada, otros grandes milagros, pero también encontramos a algunos que fueron decapitados, otros cortados con sierras por la mitad, otros fueron muertos de una forma, traspasados por espadas. Y fue por su fe. No me digas que no tenían fe. Mira Hebreos 11. Un día, hermanos, sabremos por qué Juan el Bautista, el discípulo más, mejor dicho, sí era discípulo de Jesús, pero también era el profeta más grande que, según el Señor Jesús dijo, ha habido entre los nacidos en esta tierra. Aunque no dijo ninguna profecía, pero la palabra profeta quiere decir un enviado para un mensaje especial. Ahora es decapitado. Porque Jesús no detuvo eso. Hermanos, un día sabremos. Si tú quieres saber más acerca del sufrimiento, lee el libro de Job y ve los comentarios acerca de Job. Es que hay una batalla, el diablo es que trae todos los problemas, las dificultades. No le eches la culpa a Dios. Pero un día el Señor va a cerrar este paréntesis. Un día el Señor nos va a explicar. Y nuestra tarea de este lado de eternidad es seguir confiando en las buenas y en las malas, porque sabemos cómo han de terminar las cosas. Y las cosas han de terminar bien para los hijos de Dios. Por eso, hermanos, eso del evangelio de prosperidad, ven aquí, si tú vienes aquí, Dios te va a hacer rico. O si tú vienes aquí, vamos a orar por ti, vas a ser sano. Hermanos, ¿quiénes somos nosotros para atribuirnos características que solamente le pertenecen a Dios? Nuestra tarea es orar y decir, Señor, hágase tu voluntad. Nuestra tarea es ungir, orar, hágase tu voluntad. Un día recibí una tremenda sorpresa porque fuimos con los ancianos a ungir un hermano que estaba en una situación muy deplorable. Y pensábamos que ya allí se iba a ir en esos días. Y el hermano nos sorprendió y nos dio una lección a todos nosotros. Dice, ustedes vienen a orar, yo les agradezco. ¿Saben qué? Mi corazón está en el Señor, pase lo que pase. Tengo la suficiente fe como para que Dios no me sane. Yo digo, hermano, ¿cómo se explica eso? Yo quedé un poco confundido. ¿Tengo suficiente fe como para que el Señor no me sane? ¿Qué estaba diciendo él? Ustedes oren. Yo tengo la fe plena en Jesús, de que si es su voluntad, Él me va a sanar. Pero si es su voluntad, tengo fe de que Él no me va a sanar, pero sigo creyendo en Él y amándole porque su voluntad es lo mejor para mi vida. ¿Cuántas veces cantamos, cúmplase, oh Cristo, tu voluntad? Pero en el fondo queremos, si vienen las pruebas, queremos que se haga nuestra voluntad. Amados, nuestra religión no es una religión de consumidores del Evangelio. Oh, voy a la iglesia a ver qué me puede dar el Señor, que me arregla mis problemas, me paga mis deudas, me sana. Hermanos, a veces Dios elige el camino del sufrimiento para algunos porque es el único camino que nos va a llevar finalmente al reino de los cielos. ¿No fue ese el camino que eligió para su Hijo Jesucristo? El camino del sufrimiento. Y dice la palabra, para perfeccionar al autor de nuestra salvación. Jesús no tenía nada de que perfeccionar, pero Dios eligió ese camino porque a través del sufrimiento es como Dios de alguna manera
usa de este lado de la eternidad para mantener a sus hijos en la perspectiva correcta. Y para que ninguno tenga excusa de que el Hijo de Dios la pasó muy bien aquí, Él sufrió más que cualquiera de nosotros y finalmente cargó sobre Él todos los pecados de la humanidad. Eso fue lo que quebrantó su corazón. No fueron sus heridas, los golpes y los sangrantes como lo presenta Hollywood. Amados, eso es algo externo porque ha habido personas que han muerto de muertes peores que la de Jesús. Pero lo que Él cargó, el pecado de todos nosotros, eso hizo que sudara gotas de sangre y también explotara literalmente su corazón. Dios nos ayuda a confiar en Él, en las buenas y en las malas. Pero decir, Señor, confío en ti, creo en ti, estoy en tus manos. Ven conmigo a Santa Fe, Argentina. No me acuerdo el nombre de esta niñita que, un par de añitos, y creció un tumor maligno en su cabecita. Yo estaba en una caravana evangelística y me dijeron, pastor, nos da unos minutitos para dar un testimonio. Hermano, si es por testimonio, tómense todo el tiempo, porque yo creo mucho lo que dice la sierva del Señor, que debe haber menos predicación y más testimonios cristianos de lo que el Señor está haciendo en los corazones de las personas. Así que tómense todo el tiempo. Dice, pastor, hace unos 10, 15 minutos, hermanos, tómense el tiempo. Y el pastor pasa, hermanos, queremos dar gloria a Dios, porque Dios obró el milagro. La iglesia estuvo orando. Esta niña que tenía ese tumor que iba creciendo, parecía una pelota de béisbol ya en su cabecita. Los médicos dijeron, lo vamos a operar, pero no hay garantía de que va a seguir con vida. Tal vez pierda el habla, la vista, además, y tal vez pierda la vida. Es tan grande esto que está tan difícil. Pero la iglesia se puso a orar, y estuvieron como 3 meses orando. Y llegó el momento de la cirugía, y los médicos sacan el último MRI y seguía creciendo el tumor. Y eso fue pocas horas antes. Pero Dios, hermanos, vio a bien obrar ese milagro para aumentar la fe de nuestros hermanos. Y cuando los médicos abren ese cráneo, y cuando van a ver, no hay tumor, el tumor ha desaparecido, y miran las placas, miran el MRI, ¿cómo puede ser? Cerraron rápidamente la herida. Semanas después, cuando la niña estuvo bien recuperada, vendadita su cabeza, la trajeron al Señor para una rededicación a Dios, de que Dios obró ese milagro de extirpar y eliminar ese tumor. No sabemos cómo lo hizo, cómo ocurrió esto, pero Dios sí lo sabe, porque para Él no hay nada imposible, amados. Alabado sea su nombre. ¿Y qué si no hubiese logrado ese milagro? ¿Será que Dios no escuchó las oraciones? No, Dios escuchó las oraciones. Pero Dios en su momento sabe, hermanos, cuál es el momento. Pero una cosa puedo asegurarte. Muy pronto, cuando Jesús venga, todos los males de este planeta han de desaparecer. Todo lo que el diablo ha traído, desgracias, problemas, vejez, arrugas, pobreza, guerras, seres queridos que han muerto, todo eso ha de tener su fin, porque Jesús nos devolverá todo lo que el enemigo nos ha robado. Se acerca ese día glorioso. Yo te animo hoy a ir en dirección a Jesús, a ir a su palabra, obedecerle, porque las cosas han de terminar bien para los hijos de Dios si haces de la Biblia tu GPS y de Jesús tu guía. Sí, ven conmigo al Kalahari, Namibia. Podríamos contar muchas horas, pero no quiero abusar mucho de tu tiempo en esta hora. Aunque, hermanos, si es el día del Señor y estás viendo esto en sábado, me siento un poquito más cómodo porque no te voy a tomar nada de tu tiempo porque es tiempo del Señor, ¿verdad? Sin embargo, me gusta contar historias de lo que Dios está haciendo en los corazones. Allí conocí a Chungora, este es su nombre y apellido. Chungora, de la tribu de los hereros, un poco más alto que los otros que están en las tribus alrededor, que los bosquimanes o la tribu San. La tribu San no son pigmeos, pero son un poquito más altos que los pigmeos. Allí es el famoso Nixao o Gaucana, que tú habrás visto hace décadas. Salió esa serie de películas, Los dioses deben estar locos, The Gods Must Be Crazy. Si tú has visto, bueno, ese actorcito murió siendo adventista y es toda una historia que hay allí. Pero fue bautizado más o menos en el tiempo cuando Chungora fue bautizado. Y Chungora siempre anda con su Biblia en inglés, forrada con plástico, ¿verdad? Su inglés es difícil de entenderlo, pero nos entendimos, estuvimos hablando por horas. Un héroe del Señor. No tiene casa, vive en la intemperie, en el lugar donde hay más leopardos concentrados en todo
el mundo, y en esa zona del sur de África, en el Kalahari, en Namibia, norte de Namibia, cerca del límite con Botswana, llueve solamente 2 semanas al año, así que todos son matorrales secos. Y abundan los leopardos, los elefantes, las hienas, los jabalíes y tantas otras cosas más. Y las mambas, esta es la zona de las mambas, la serpiente más venenosa del mundo, que corre como hasta 25, 30 kilómetros y le llaman el silbido de la muerte. Bueno, hay historias increíbles. Lo que nos tocó pasar por allí. Y allí hablé con Chungora y me cuenta la historia de cómo Dios actuó. Él oró y oró y oró por la tribu de los hereros para que acepten a Jesús. Y oró por 1 año y 2 años y 3 años, 6 años orando y finalmente dice, no hay caso, esta gente es dura como piedra. Se desanimó y dice, me voy a otros lugares a predicar. Esa noche tuvo un sueño. Y en el sueño vio que él tenía una herramienta como un martillo grande en su mano frente a una piedra y estaba golpeando la piedra, pero salían chispas, rebotaba ese martillo y no podía romper esa piedra. Y cuando estaba por abandonar el trabajo, un ángel se le aparece en el sueño, le estaba soñando, dice, sigue golpeando porque vas a romper la roca. Y él obedeció la voz del ángel en el sueño. Y siguió golpeando y saca un pedacito, otro pedacito y finalmente rompió la roca. Se despertó y dice, ¿no será que mis paisanos son duros como una roca, pero el Señor va a romper esa piedra y va a darles corazón de carne? Voy a ir por última vez a mi aldea. Y se acercó a la aldea. Y vio 6 aldeanos que salían de la aldea gritando con lanzas en sus manos. Y dice, ¿a dónde van? Oh, vamos a matar un leopardo que anoche escuchamos los perros ladrando y el escándalo. Y amaneció y vemos que nos faltó un becerro. Y si no matamos ese animal va a venir por más. Se va a cebar, el animal va a venir por más y tal vez por alguno de nosotros, porque ellos duermen en pequeñas cabañitas hechas de ramas y lodo, guardan sus pertenencias adentro y duermen afuera, hermanos, en temperaturas hasta 12 centígrados bajo cero y en el día entre 40 y 50 centígrados, estoy hablando de 125 grados Fahrenheit. Es un milagro cómo sobreviven. Así que fuimos allí a dejar 25 toneladas de ropa, alimentos, medicinas y demás. Y también la palabra de Dios. Y ahora Chungura dice, ¿puedo ir con ustedes? Ven con nosotros. Y caminan y siguen todo el día. Y finalmente a la distancia, en un árbol seco, ven un felino y una presa colgando, se acercan más y resultó ser... Dice, ese es el leopardo porque ese es nuestro becerro. Hicieron un círculo con sus lanzas. Chungura no tenía lanza, solamente anda con su Biblia en inglés, ¿verdad? Que le entiende más o menos el inglés. Y hicieron un círculo, fueron cerrando el círculo, el animal se vio atrapado y comenzó a rugir desde el árbol. Y apenas rugió, estos 6 que tenían lanzas salieron desparramados entre los matorrales. Y Chungura quedó solo porque no tenía lanza. El animal vino corriendo, saltó sobre él, le abrió parte de la cara, parte del pecho. Y él clamó, Señor, ayúdame. Estaba mal herido, cayó al suelo. En ese momento cuando pidió, Señor, ayúdame, dice, fui poseído de una fuerza sobrenatural. Tomó el animal del cuello y comenzó a apretar con una fuerza sobrenatural. Y con sus propias manos, un hombre de 68 años de edad estrangula a un leopardo y el animal queda asfixiado y muere allí. Y Chungura cae desmayado. Y cuando sus compañeros vieron todo en silencio, dice, ¿necesitas ayuda? Ahora salieron los valientes. Se acercaron cuidadosamente, cautelosamente por el leopardo. Y cuando ven el leopardo muerto y a Chungura en un charco de sangre, trataron de resucitarlo. Decirle, estás vivo, estás bien. Finalmente lo vendaron para evitar la hemorragia. Entre 4 lo cargaron y 2 de ellos arrastrando al leopardo de la cola por todos esos kilómetros y llegan a la aldea y dicen, matamos al leopardo, matamos. Bueno, matamos a mucha gente, ¿verdad? ¿Qué tenía Dios con esto? ¿Por qué este accidente? Tan supersticiosos como son, decían, ¿qué tiene este Chungura? Nosotros con lanza huimos y él con sus manos mata a un leopardo. ¿No será que tiene poderes sobrenaturales? Antes no lo escuchaban, pero ahora estaban atentos a cada palabra que les decía. Pasaron los meses, casi murió por la infección y la hemorragia, pero Dios tiene un plan a través de ese accidente. Y ahora, después de varios meses, mejoró, comenzó a hablar, comenzó a caminar.
y comenzó a hablarles de Jesús. Ahora todos escuchaban. Y cuando llegamos prácticamente 2 años después a ese lugar, cuando ya tenía 70 años, fue para bautizar a los 78 miembros de la aldea de los Hereros. Y hoy toda esa aldea es adventista del séptimo día, al igual que 23 otras aldeas de las 100 que hay en esa área. El poder de la palabra de Dios. Dios es el Dios de lo imposible y en su tiempo Dios va a actuar aún tornando las maldiciones en bendiciones. Oh, amados, tenemos que creer, porque Dios, la mano de Dios no se ha cortado. Te quiero leer esta promesa hermosa de San Mateo capítulo 19, versículo 26. Son palabras de Jesús, hermano, y Él siempre dice la verdad. Él dice aquí, y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. ¿Podemos repetir esto? Mas para Dios todo es posible. Otra vez, mas para Dios todo es posible. ¿Creemos en esto, amados? ¿Quién lo dice? Dios, que siempre dice la verdad. Sí, amados, no sabemos cómo Dios hace las cosas, pero el Señor actúa. Y en San Mateo 17, un poquito antes, Él le dijo a los discípulos que querían hacer ciertas cosas y no podían. Y Él les dijo, dice en San Mateo 17, 20, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Oh, amados, yo no sé cuál es tu montaña. Y Jesús habló de los montes de dificultad que todos tenemos. Lo tenían en sus días y lo tenemos ahora nosotros también en nuestros días. Si tuviese fe como un granito de mostaza, ese granito de mostaza en mi Biblia de estudio la tengo pegadito, es más pequeñito que un punto de la misma Biblia, algo casi que no se ve, que hay que ponerse una lupa allí para mirar esa semillita. Si tuvieses fe como ese granito, y yo lo pegué allí frente a ese versículo con un tape. Señor, dame un poquito de esa fe para que yo crea a pesar de las circunstancias adversas que hay en mi vida. Mira, hermano, yo no sé cómo Dios lo hace. Porque cuando el Señor dice, las montañas van a desaparecer, a veces Dios nos va a llevar para cumplir su palabra por encima de la montaña. Nos va a hacer dar la vuelta alrededor de la montaña o va a cavar un túnel a través de la montaña, porque para Dios no hay nada imposible. Ven conmigo al paso del Mar Rojo. Moisés, ¿qué tienes en la mano? Señor, tengo una vara. Moisés toca ese mar y se va a abrir. Pero Señor, es un gran mar y está toda esta gente. ¿Qué hago? Hay un ejército atrás, montañas, un mar de frente. Parecía la situación caótica, no había escapatoria. Algunos ya estaban por levantar bandera blanca y decir, nos vamos a Egipto, ya es que mueran los que quieran pelear por nosotros, nos rendimos. Y Moisés creyó a Dios. Tenía en los ojos la fe intacta, la visión espiritual intacta en el Dios de lo imposible. Toca con esa vara y milagrosamente el mar se abre y se detienen las aguas y casi 2 millones de personas pasan sobre el lecho de aquel mar, al otro lado. Yo sé que muchos no creen en estas cosas. Yo tenía un compañero porque crecí en un lugar muy ateo, donde es popular ser ateo y son un poquito los cristianos. Me decía, ¿sabes qué? Estuve leyendo, estuve investigando de que eso del Mar Rojo es pura fábula. Eso no existió porque los científicos descubrieron un lugar que se llama el Mar Rojo, que en la época seca baja y queda un charquito así bajito que tú pasas con el agua por el tobillo, así que no fue un milagro. Ellos pasaron esa época seguro por ahí y dicen que el mar se abrió. Y yo digo, ¿eso es lo que tú crees? Pues eso es lo que la evidencia dice, lo que los científicos dicen, así que eso es lo que yo creo. Digo, ese es el mayor de los milagros, le dije. Ese sí que es un milagro. No dicen, no es ningún milagro pasar con el agua por el tobillo. Digo, sí es un milagro, porque si lees el resto de la historia, dice que todo un ejército con carros y caballos se ahogaron. Imagínate ahogarse en un charquito de agua que te da por el tobillo. Hermanos, hay gente que no cree, pero la palabra de Dios nos dice la verdad. Y estos incidentes están para aumentar nuestra fe, no para satisfacer nuestra curiosidad, ni para poner a Dios en tela de juicio, a ver si esto es verdad o no. Dios cumple lo que promete y su palabra es toda la verdad. Sí, hay gente que no cree. Un día los discípulos iban navegando hacia el otro lado del lago, le llamaban el mar de Galilea, pero en realidad es un lago. Jesús dice, yo voy a estar orando acá y los voy a encontrar del otro lado. Y se desató una tormenta terrible. Y ellos eran buenos pescadores, sabían cómo manejar esas tormentas.
Y llegó el momento cuando dicen, estamos perdidos. La tormenta arreciaba. Y para colmo, en la oscuridad aparece una forma allí sobre el agua caminando. Dijo, lo que faltaba, un fantasma. Con esto sí estamos perdidos. Es la mala suerte, nos acompaña, la tormenta. Y escuchan, dicen, yo soy, no temáis. Amigo, Jesús aparece siempre en medio de nuestras peores necesidades, las más grandes necesidades. Y te dice, yo soy, no temáis. Jesús venía caminando sobre el agua. Señor, ¿eres tú? Dice San Pedro, el más espontáneo siempre. Sí, Pedro, soy yo. Señor, pero vas caminando sobre el agua, aquí es muy profundo, conocemos este lago. Señor, pero estás caminando, pero señores, ¿será que yo puedo también caminar? Bien, Pedro, porque al que cree todo lo es posible. Y trato de imaginarme a Pedro sacando un pie fuera del barco. Y cuando se afirmó el pie, sacó el otro pie y comenzó a caminar sobre el agua, porque iba en dirección a Jesús. Algo ocurrió. Yo no sé si una ola los cubrió, los separó, o tal vez Pedro diciendo, hey, muchachos, miren, esto no lo hace cualquiera, voy caminando sobre el agua. Quitó los ojos de Jesús. ¿Y qué ocurrió, amados? Comenzó glu, 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 glu. Se iba al fondo. Y ahí clamó, Señor, sálvame, que perezco. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de Jesús? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amados, Dios nos invita a dar un paso de fe hacia Él. Alguien hoy a decir, Señor, yo quiero tomarme de tu mano. Yo quiero recibir tu bendición. Yo quiero el gran milagro que tú hagas en mi vida, y tal vez el mayor milagro sea creer en todo lo que el Señor dice y estar dispuesto a andar en su camino. Un día Jesús calmó la tempestad. Está durmiendo en la barca. Los discípulos, Señor, que perecemos, no te das cuenta. Jesús durmiendo plácidamente. Y allí esas manos se levantan. Dijo, calma, enmudece. Esa misma palabra que llama a los mundos a la existencia, calma los elementos, y aquel lago se volvió como un espejo. ¿Está agitada tu vida? ¿Estás viviendo una tempestad? ¿Hay una montaña frente a ti? ¿Has perdido tu trabajo? ¿Tus relaciones? ¿Tu noviazgo? ¿Tu hogar? ¿Tus estudios? ¿Hay algo que en este momento o estás luchando contra la pobreza que no sabes cómo vas a hacer mañana para sobrevivir? Bueno, yo no te estoy diciendo una teoría acá ni nada que no pueda hacer. Te estoy invitando a ir a Jesús por fe y confiar en Él. Y si no tienes fe, ora como aquel personaje bíblico que dice, Señor, ayúdame en mi incredulidad, ayúdame a creer. Porque Dios a todos nos ha dado un grado de fe que podemos desarrollar. Para Dios no hay nada imposible. Y ahora vino la calma después de esa tormenta. Sí, tú puedes gozar de paz en medio de la tormenta. Porque, amados, las necesidades son el material del cual están hechos los milagros. Si no hubiese necesidad, no habría milagros. Así que no te desesperes. Mira más allá de tus lágrimas. Mira más allá de esa pérdida. Porque aún para la muerte Jesús tiene la solución. Porque los hijos de Dios nunca se ven por última vez. Habrá un reencuentro. Oh, amados, el Señor está allí para indicarnos de que sí, no estamos solos. Un día un niño que fue a escuchar a Jesús y llevó su meriendita y decidió no comer ese día. Un hombre llamado Andrés dice, muchachos, ven, porque el Señor necesita ese alimento, podías dárselo. Estuvo dispuesto a darle esa meriendita de unas, 5 arepitas o pupusas o chalupas o pancitos, ¿verdad? Panecitos, más unas sardinitas. Decidió no comer. Pero Jesús tomó esa ofrendita de amor, ora a su Padre y ahí se multiplican más y más canastos, más y más peces, más y más panes, más y más, hasta que miles y miles y miles y miles, posiblemente unos 10,000 personas. La Biblia menciona 5,000 hombres, pero había mujeres y niños.
Y ese niño comió más de lo que se imaginó porque puso lo que tenía en las manos de Jesús. Dios es el Dios de lo imposible. Un día Jesús tocó ese cuerpo inerte, enfermo, lo trajo a la vida, el poder de su palabra. Llamó a su amigo después de 4 días en la tumba y dijo: Lázaro, sal fuera, y le devolvió la vida. Un día Jesús ha de llamar a las tumbas de sus hijos y dirá: María, José, Antonio, Gustavo, levántate. Y saldrán millones de millones como popcorn, como palomitas de maíz, pla, 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 de millones. Y comenzará el viaje hacia el reino de los cielos. El dador de la vida nos devolverá todo lo que el diablo nos ha robado. Dios es el Dios de lo imposible. Amados, Dios tiene un plan para cada uno. Hay una mano que se extiende hacia ti, hacia mí. Tú no estás solo, sola. Alguien hoy ha de decir tomarse de la mano del Todopoderoso. Alguien hoy ha de decir: Señor, ayúdame, que perezco. Y ahí está el Señor. En el último lugar donde lo dejaste. Tal vez le diste la espalda, anduviste como quisiste. Pero ahora la crisis te ha llevado a mirar hacia arriba, ¿verdad? Porque estás en el fondo del pozo. Help, 911, ayúdame, Señor. Y Dios está allí. Porque Dios es el Dios de los milagros. Y a veces permite que nuestros sueños se destruyan para que sus planes mayores de Él puedan cumplirse. Moisés quería entrar a la tierra prometida, Señor, pero solamente por haber golpeado 2 veces la roca no puedo entrar. Señor, di toda mi vida, dejé toda la riqueza de Egipto para seguir este pueblo rebelde. Señor, ese día estaba yo medio enojado, tú comprenderás. Moisés, no entrarás. Y Moisés siguió clamando: Señor, déjame entrar, déjame entrar. Y finalmente la orden fue: Moisés, quédate allí. Vas a descansar, no vas a entrar a la tierra prometida. Los sueños de Moisés fueron hechos trizas, murieron juntamente con él. Pero los sueños de Moisés tuvieron que morir para que los sueños de Dios sean hechos realidad y entren en vigencia, o sean en force, como decimos. Porque poco tiempo después, no sé cuántas horas o días, Jesús mismo vino y resucitó a Moisés y lo llevó al reino de los cielos como un anticipo de aquellos que han muerto y se levantarán cuando Jesús venga. Sí, por eso Moisés y Elías aparecieron junto a Jesús en el monte de la transfiguración. Jesús dijo: no pasará esta generación hasta que todo esto sea cumplido. Ya han pasado muchas generaciones, Jesús no ha venido. Pero allí en el monte de la transfiguración, pocos días después que Jesús dijo que todo esto será cumplido y no pasará esta generación, ocurrió una segunda venida en miniatura, un pequeño ejemplo. Jesús salió glorificado, fue glorificado. Y allí apareció Moisés y Elías, glorificados, brillantes, los discípulos estaban encandilados. Y dice: Señor, ¿quieres que hagamos una enramada, una casita aquí para que moren ellos también? No. Y ahora Moisés representa a aquellos que murieron y que se levantarán cuando Jesús venga. Y Elías a aquellos que no verán la muerte cuando Jesús venga. Amados, hay esperanza en Jesús. No está aquí, pues ha resucitado. ¿Me dan unos minutitos más, hermanos? Yo sé que el tiempo ha pasado, pero quiero cerrar con una historia más. Y no va a tomar mucho tiempo más. Alguien hoy ha de hacer la decisión por el Señor. Alguien hoy ha de decir: Señor, confío en ti. La tumba llegó a ser un túnel aquel glorioso domingo, hermanos. La tumba está vacía. Mira la tumba vacía de Jesús frente a tu problema. Porque Él tiene la solución aún para los mayores problemas del ser humano. Lo tuvo para la muerte y lo sigue teniendo. Lo que pareció un fracaso fue un nuevo comienzo. Cuando pensaron que todo estaba perdido, fue un nuevo comienzo para Pedro, que salió a predicar con todo poder. Él ha resucitado, Él vive. Un nuevo comienzo para Leví, Mateo. Un nuevo comienzo para Tomás, y se fue hasta la India y llevó a miles y miles de hindúes al conocimiento de Jesús. Un nuevo comienzo para María. Un nuevo comienzo para todos los creyentes. Él ha resucitado, pagó el precio, nos compró, venció la muerte. Hoy vive, hoy intercede por nosotros y pronto vendrá para devolvernos todo lo que el diablo nos ha robado. Yo quiero animarte a que tú tengas tu nombre en el libro de la vida, a que pertenezcas a Jesús. Te entregues de corazón, así como Gustavo se entregó allí en Nueva York. No esperes hasta que las cosas se tornen peores para ir a Jesús. Ven como estás. Termino con esta historia rapidito. En los días en el sur de los Estados Unidos, en aquellos días
hace muchos años, muchas décadas, se practicaba algo infame, algo terrible, la venta de seres humanos, la esclavitud. Se engañaba a las personas con señuelos y demás, se enviaban barcos estos grandes señores de las plantaciones para tener su estatus y mantener sus negocios y su estilo de vida. Secuestraban esclavos y los trataban como animales, los vendían en el mercado como si fuesen animales de carga. Y ese fue el comienzo de la esclavitud, de una forma algo terrible. Cuando el presidente Lincoln, era abogado y vio ese mercado de esclavos, dice, si algún día puedo, acabaré con esta maldición. Y lo hizo, pero le costó la vida. Y cuenta que esa gente, vienen estos barcos, muchos morían al cruzar el Atlántico, en las bodegas de los barcos. Eran tratados como animales y cuando llegaban eran vendidos como esclavos, separados de la familia además. Y un esclavo, vamos a llamarle Joe o José, decidió que prefería morir y no ser esclavo. Y allí en el mercado todos venían a apostar por los esclavos y eran una persona grande, pero decía, no quiero trabajar, prefiero morir. Y ahora nadie daba ningún dinero por él. Así que un señor estaba mirando y estaba tan conmovido por escuchar esas palabras, porque había ese dolor en el corazón de José. Ofreció un precio bien alto. Y José dice, yo no voy a trabajar, prefiero morir. Bueno, fue comprado, ahora pertenecía a su amo. Fue puesto en una carroza, iban ahora a la hacienda, a la plantación o al rancho de su amo. Y todo el camino diciendo, no voy a trabajar, prefiero morir, no voy a trabajar. Iban varios ayudantes más, porque no querían que tampoco se escapase. Allí iba José y cuando llegaron a un lugar, había un lago en la curva del camino y del otro lado una hermosa mansión con columnas, bellísima. Y el amo se detiene y dice, José, ese va a ser tu hogar. Y José diciendo, yo no quiero trabajar, yo prefiero morir. Llegan frente a la puerta, baja de la carroza, las puertas, esas dobles puertas se abren. Lo hacen entrar a la mansión a José. Y el amo dice, José, mira, yo he pagado un precio muy alto por ti, para que no seas más un esclavo. Yo he pagado por tu libertad. Te he comprado para que seas libre. Y José estaba tan confundido, dice la historia, que se postró ante su amo y dice, amo, te serviré para siempre. Amados, cuando leí esta historia, me di cuenta de que algo ha ocurrido en este mundo, hemos sido engañados, hemos sido secuestrados. Pero más allá de este mercado que se volvió un vasto cementerio, este planeta, puedo ver en ese mercado de esclavos a alguien que descendió a este mercado y pagó el precio. ¿Y qué precio? Allá en el Monte Calvario. Dio su vida, porque no había otra manera de pagar por nuestro rescate. Y ahora nos invita a hacer el viaje de nuestra vida hacia el hogar. Y más allá de ese monte puedo ver la santa ciudad, el hogar, tu hogar y mi hogar. Y todavía algunos andan por la vía, todavía no, me parece difícil, todavía no. Hermanos, estamos siendo esclavos, Jesús compró nuestra libertad y nos invita a vivir para siempre con Él. Dios nos ayuda a responder a su llamado. Muy pronto las puertas de la santa ciudad se abrirán para ti y para mí. Y entonces Jesús dirá, hijo, hija, esta es la eternidad, este es tu hogar. Pregunto, ¿quieres tú reconsagrar tu vida al Señor? Y sí, Señor, yo te acepto como mi Salvador personal. Hay miles de personas respondiendo, Señor, perdona mi falta de fe. Yo quiero confiar en ti. Obra el milagro en mi vida de creer. Obra el milagro que tú creas necesario. Yo quiero poner mi vida en ti. Si este es tu deseo, te invito a orar en esta hora. Y después de esto, habla con tu pastor. Y dile, pastor, ¿qué puedo hacer para pertenecer a Jesús? Yo quiero hacer planes para que mi nombre esté en el libro de la vida. Yo quiero pertenecer a Jesús, quiero ser parte de la familia de Dios. Quiero vivir para siempre con el Señor. Oremos, Padre Celestial. Gracias porque nos permites abrir tu palabra. El tiempo ha avanzado bastante, pero tú nos has hablado hoy. Gracias por mostrarnos que para ti no hay nada imposible. Ayúdanos a creer, a tomarnos de tu mano, a aceptar el regalo de la salvación y a caminar junto a ti hasta ver venir a tu Hijo en las nubes de los cielos. Que ninguno de nosotros falte, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda,
las cosas han de terminar bien para los hijos de Dios. Si tienes a la Biblia como tu GPS y a Jesús como tu guía. Maranata. Gracias por acompañarnos. ¡Feliz semana! AR Canal te invita a convertirte en un patrocinador de Esperanza. Nuestro objetivo es mejorar y fortalecer los equipos que utilizamos para las transmisiones, para poder seguir sirviendo al Señor con excelencia en este ministerio. Con tu apoyo podremos adquirir nuevas computadoras y software de producción, set de iluminación, sets de cámaras y equipo multimedia, equipos de audio y sonido, y la construcción de un estudio para la grabación de programas y hacer transmisiones en vivo. Sé un patrocinador de AR Canal. Cristo viene pronto. Tu donación marcará la diferencia. Juntos podremos seguir llevando el mensaje de que Cristo pronto volverá. Haz tu donación hoy. Si vives en México, puedes donar en la siguiente dirección bancaria. Si estás en Estados Unidos, puedes donar aquí. Si eres de Panamá, puedes donar a través de Yapi o cuenta bancaria. También puedes utilizar PayPal con el correo electrónico ruben-mg15@hotmail.com. Gracias a tu apoyo estaremos llegando a millones de personas en todo el mundo. Comunícate con nosotros al más 507-6422-4295